Muy buenos días a los estimables participantes de este encuentro nacional de actores sociales de la Reserva Biológica Indio Maíz. Como uno de los primeros exploradores y fundadores de este proyecto, me gustaría referirme un poco a la historia de cómo se formó, se constituyó y se declaró esta reserva biológica. Y la historia comienza en marzo de 1970, digamos hace 47 años. Yo era miembro de una expedición organizada por el entonces Instituto Geográfico Nacional, hoy INETER, que decidimos explorar el río San Juan e internarnos por el río Indio a toda esa mancha verde que hoy conocemos como Indio Maíz. Efectivamente, con las condiciones bastante primitivas de ese entonces, tomamos un bote, casi una larga piragua de remo, y a partir de San Carlos, después de casi 12 horas de viaje, recorrimos el río San Juan hasta el puerto o el antiguo puerto de Greytown, antes llamado San Juan del Norte. Y a partir de allí tomamos el río Indio, avanzamos río arriba, pasamos la confluencia del Caño Negro, llegamos aún hasta un lugar que se llama Sabogal, que está bastante internado en lo que hoy es la reserva. Nos impresionó desde el primer momento la exuberancia de la selva, no solamente al lado del río San Juan, sino a lo largo del río Indio, ¿verdad? Había un bosque de palmas. Pasando ese bosque de palmas, que era un suapo, un humedal, entramos aguas arriba del río Indio y donde la selva se mostraba aún más exuberante. Ahí pernoctamos esa noche, ¿verdad? Y luego pues regresamos con la idea de que algo habíamos aprendido y que teníamos que hacer todo lo posible para conservarla. Pero esta idea tuvo que esperar varios años y no fue sino hasta el año de 1988, casi 18 años después, cuando el doctor Gerardo Budowski, que era el director del Departamento de Conservación del CATI en Turrialba, me llamó por teléfono. Yo estaba en los Estados Unidos en ese entonces, proponiendo la idea de hacer en forma conjunta una reserva biológica que abarcara no solamente el bosque natural al norte del río San Juan, sino al sur, donde habían ya algunas áreas protegidas de Costa Rica, como el Parque Nacional Tortuguero y como el Caño Negro al sur de los Guatusos. Y después de varias conversaciones, regresé a Nicaragua, convoqué a algunos amigos y la idea era ir a Turrialba y hablar un poco más acerca de la posibilidad de establecer podríamos decir, un área reserva o parque binacional. Recuerdo que entre los primeros que formulamos el proyecto estaba el siempre recordado y desaparecido Lorenzo Cardenal, el arquitecto Víctor III, el ecólogo Miguel Cáceres y otro más, y concurrimos a Costa Rica, donde nos juntamos con el doctor Budowski, el doctor Tosi, Mario Bosa, un conservacionista costarricense,
y ahí comenzamos a discutir la posibilidad de crear un proyecto de carácter binacional para salvaguardar esa riqueza en esa esquina de Centroamérica que tiene la característica de ser la zona más lluviosa del Istmo y por tanto la más exuberante en cuanto a la presencia de una selva húmeda tropical altamente pluvial. Además nos animaba lo siguiente: en ese entonces había una confrontación entre el gobierno y la contra, y el río San Juan era un lugar un poco conflictivo en términos de estas partes militarmente contendientes. Y se nos ocurrió, porque el proceso de paz ya se venía dando a través de las conversaciones en Esquipulas, de que podríamos denominar el área un área colectivamente y binacionalmente llamada CIAPAS, Sistema de Áreas Protegidas para la Paz, donde incluíamos de parte de Nicaragua esa inmensa reserva natural, el monumento histórico del Castillo, el archipiélago de Solentiname y el humedal de los Guatuzos, que todas esas áreas constituirían el sistema de áreas protegidas para la paz. Con el cambio de gobierno se facilitó más el contacto y el acuerdo para que como conservacionistas propusiéramos a los respectivos gobiernos la creación oficial de esta área. Recuerdo haber invitado a la presidenta Violeta Barrio de Chamorro para que concurriéramos a visitar al entonces presidente de Costa Rica, Rafael Calderón Fournier, y hablar con él la conveniencia de establecer ese sistema. Y desde luego recibimos la más amplia aceptación y a partir de eso ya pudimos formular lo que iba a ser el primer proyecto de las áreas de CIAPAS, que bautizamos con el nombre de Indio Maíz, porque comprendía todo el área de bosque dentro de las cuencas del río Indio y del río del Maíz. Y definimos como límites el río San Juan por el sur, el río Bartola por el oeste, el río Punta Gorda por el norte y la costa Caribe por el este. Esa era la propuesta original, unos 3.500 kilómetros cuadrados de lo que iba a ser la reserva natural o reserva biológica Indio Maíz. Efectivamente, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, se estableció el consenso de hacer un área de protección binacional, donde tanto Nicaragua como Costa Rica aportarían los recursos para que las áreas naturales en ambos países pudieran recibir apoyo internacional y desarrollarla como áreas de conservación, como áreas de paz, como áreas de turismo, y de esa forma quedó constituida la Reserva Natural Indio Maíz. Posteriormente, ya siendo funcionario de Marena, pues se redefinieron otras cosas que habían quedado un poco sueltas, ¿verdad? Se reajustaron un poco mejor los límites y se creó todo un sistema de conciencia con los vecinos de ambos lados acerca de la importancia de conservar esa área, ¿verdad?
como una reserva natural por los beneficios que significaba la conservación del bosque y en ese entonces, sobre todo, el desarrollo del ecoturismo, que del lado de Costa Rica era muy intenso con el Parque Nacional Tortuguero y además con el apoyo académico del CATIE, ¿verdad? Y de los personajes del CATIE que de alguna manera también nos ayudaron a conseguir recursos para desarrollar el área. Esta es en forma muy simple, pues, cómo se concibió y bajo qué términos y circunstancias se creó la Reserva Indio Maíz, ¿verdad? Y cómo durante todos esos años hubo un manejo y hubo una voluntad del gobierno de Nicaragua de cumplir sus compromisos y de apoyar el desarrollo de esas áreas, contando siempre con financiamiento y ayuda técnica y científica de universidades y gobiernos extranjeros. De tal manera que ahí se comenzó a explorar el área, a hacer incursiones dentro del área, que era un área totalmente deshabitada. Yo mismo regresé en varias ocasiones a lo largo del río San Juan y después con la facilidad de una avioneta volando encima en todas las direcciones sobre el cerro del Diablo, sobre el cerro de la Guinea, el Caño Chontaleño, la cascada del cerro La Guinea y una serie de cosas que entonces eran difíciles de acceder porque era una selva cerrada, ¿verdad? Y totalmente deshabitada, pero casualmente ese aislamiento permitió que la reserva se conservara lo más íntegramente posible antes que comenzaran las colonizaciones de la zona de Nueva Guinea a penetrar por el norte o la expansión de la frontera agrícola del castillo para adentro, ¿verdad? A carcomer un poco lo que podía ser el límite declarado. Ahora, desafortunadamente, el área está abierta a la depredación, sobre pretexto del daño que hizo el huracán reciente al área. Se ha abierto una área de extracción maderera, sobre pretexto de recoger madera caída, pero se ha constatado que no solamente se está aprovechando la madera caída o botada por huracán, sino también madera en pie. Pero el peligro es que se están haciendo accesos, aperturando accesos donde la colonización está penetrando. Y eso sí es grave, porque lo que hace el colono es terminar de botar el bosque, quemarlo y suplantarlo por agricultura de subsistencia. Y cuando ya esa área pierde su capacidad nutritiva que el bosque le daba, entonces se la ofrece al ganadero y el ganadero termina todo el proceso o la posibilidad de autorregeneración del bosque. Cuando sucede un acontecimiento accidental, natural, como es una tormenta tropical o un huracán, sobre un bosque húmedo tropical, hay que dejar que el bosque húmedo tropical rebrote por sí mismo, se autorregenere, porque con la humedad que hay allí, con las semillas que se cayeron, ahí en pocos años vuelve el bosque a surgir, a cubrir las abras o trechos abiertos y realmente a consolidar su posición como un sistema único. Desafortunadamente esa no ha sido la historia ni de Bozaguas ni de Indio Maíz. La invasión incontrolada ha permitido la destrucción paulatina y progresiva de esos dos importantes pulmones y centros mayores de biodiversidad que tenemos en Centroamérica, violando no solamente
la ley nacional, sino los convenios internacionales, porque Indio Maíz y Bozaguas y otras áreas como el Cerro Huahuachán y el Cerro Silva eran parte del corredor biológico centroamericano. Cuando todos los presidentes centroamericanos reunidos en Managua en octubre de 1994 declararon el establecimiento de ese corredor juntando todos los bosques húmedos tropicales que sobrevivían en ese tiempo, desde el Petén hasta el Darién. Desafortunadamente ese corredor no se logró sostener, los gobiernos no siempre mostraron interés y ahora pues hay una fragmentación del bosque húmedo tropical que hace 30 o 40 años era un solo todo, desde la frontera de México hasta la frontera de Colombia. Y se ha permeado a través del bosque o se ha infiltrado una cantidad de actividades altamente destructivas como es la extracción de madera, como es la cacería furtiva y como es la imposibilidad de que el bosque bajo ese tipo de influencia pueda llegar algún día a restaurarse por los propios procesos que su posición, su humedad, su precipitación, su tipo de suelo, su calor, en otras condiciones hubieran favorecido la restauración de tan importantes ecosistemas. No quiero concluir esta presentación sin hacer una invitación a los participantes, a las organizaciones públicas y privadas, a los ecólogos, a los sociólogos, a los habitantes del río San Juan, a que defendamos esa área, porque no solamente es importante desde el punto de vista del departamento del río San Juan, de Nicaragua y de Centroamérica, porque son ecosistemas únicos en condiciones muy especiales que le valieron el mérito de ser declarados como reservas de biosfera por la UNESCO. Así que yo insto a la población, a los habitantes y a las autoridades del lugar y a todas las organizaciones interesadas en el manejo, conservación de estas áreas y el rescate del río San Juan y de los ríos afluentes y vecinos para que realmente volvamos a recuperar ese paraíso que hace 47 años yo reconocí como una de las maravillas que existían todavía en Nicaragua.